Bienvenidos a la escuela dominical correspondiente al domingo 18 de abril del año de gracia del Señor 2021. Mis amados, seguimos ahora con el estudio del libro de Ezequiel. Estamos llegando ya hacia la parte final. Ya vimos las ideas notables que encierra el libro de Ezequiel. Y ahora, para terminar, vamos a ver la estructura del libro. Hoy vamos a ver la primera parte de la estructura del libro, que sería el diagrama general del libro. Ya en la próxima clase veremos cómo se desarrolla esta estructura de manera más detallada y de manera más compleja. Antes hay que aclarar, el libro de Ezequiel es la parte inaugural de toda una corriente de literatura judía que se prolongó durante todos los primeros 4 siglos antes de Cristo hasta la llegada del Señor, posiblemente hasta 200 años después de Cristo, en donde la literatura judía estuvo produciendo una serie de obras que llamamos apocalípticas. Sin embargo, de esa literatura apocalíptica solamente Ezequiel en el Antiguo Testamento y Apocalipsis en el Nuevo Testamento, como libros, se ocupan de expresar la revelación divina de esta manera, apocalíptica. Existen pasajes apocalípticos en otros libros de la Biblia, pero son solamente porciones y no abarcan la totalidad del libro. Por ejemplo, en el libro de Daniel, en el caso del Antiguo Testamento, en Marcos y en Mateo, en el caso del Nuevo Testamento, pero como libros, en el Antiguo Testamento Ezequiel y en el Nuevo Testamento Apocalipsis. Ahora bien, ¿qué significa, qué nos quiere presentar el libro de Ezequiel? Dice Flavio Josefo que Ezequiel constaba de 2 libros. Y efectivamente, Ezequiel eran 2 libros, pero en nuestra edición quedaron unidos en un solo tomo, que es todo el libro de Ezequiel. Por eso verán que es uno de los libros más extensos de la Biblia. Tiene 48 capítulos. La palabra Ezequiel, que es Esquel, se diría en hebreo, significa básicamente Dios fortalece. Y eso, de alguna manera, en la Biblia, los libros, los nombres de las Biblias, de los personajes bíblicos, son intencionados. No son al acaso, sino que forman parte de toda una intención. Y cuando el profeta toma el nombre de Ezequiel, Yesesquel, nos está diciendo la idea fundamental del libro. Dios fortalece. ¿En medio de qué? En medio de todos los eventos que vamos a encontrar a través del libro. Entonces, en los capítulos del 1 al 3 vamos a encontrar los antecedentes y llamados de Ezequiel a ser profeta. Ya habíamos mencionado que Ezequiel era hijo de sacerdote, y él mismo estaba llamado a ser sacerdote, y es precisamente en el momento en el que debiera de iniciar su ministerio sacerdotal que es llamado al trabajo profético. Habida cuenta que nunca hubiera podido desarrollar su trabajo sacerdotal porque en su etapa histórica el templo había sido profanado, el pueblo había sido desarraigado, no había forma de ejercer el culto y con el ejercicio sacerdotal como lo prescribía el Antiguo Testamento. En cambio, el ministerio profético sí representaba una necesidad para los exiliados, la clase política, la clase económica, la clase productiva, la clase empresarial, que había sido arrojada de su país a lugares lejanos por los invasores babilonios. En los antecedentes se nos va a explicar precisamente eso, que Ezequiel es de linaje sacerdotal, que no pudo ejercer su ministerio sacerdotal y que es llamado a predicar la palabra de Jehová de manera profética a los exiliados, particularmente en un lugar llamado Tel Aviv. Después, en los capítulos del 4 al 24, son muchos capítulos, pero son bastante interesantes, se nos va a presentar un análisis de los pecados de los judíos.
Esto es de vital importancia porque es la respuesta a una pregunta que se hacían los exiliados de la época. ¿Por qué Jehová permite que su pueblo sufra esta humillación? ¿Por qué Jehová permite que su templo sea profanado? ¿Por qué Jehová permite que el extranjero termine con la hegemonía de la estirpe de David? Y entonces se van enumerando los pecados del pueblo, que vamos a ir viendo después con más calma en otras clases, y por qué esos pecados van empujando paulatinamente la ruina del pueblo judío. En los versículos del 25 al 32 se hace una descripción de la condición idolátrica de las naciones vecinas. ¿Por qué? Porque es muy importante explicar eso. Era importante para el profeta e importante para los judíos de la época ubicar su fracaso como nación en el contexto de las naciones vecinas. Las 7 naciones vecinas del pueblo de Judá en aquella época formaban un todo, un microcosmos, con una fuerte interrelación económica, política y social que permeó al pueblo judío de usos y costumbres paganas, que fue generando un sincretismo religioso que llevó al pueblo a su ruina, pero que también llevó a la ruina a las naciones vecinas. Es decir, no solamente se hundió Judá, se hundió toda la región. ¿Por qué? Por los pecados que encarnaba la adoración idolátrica de esas naciones. En primer lugar, adoraban seres o mitos que no tenían nada que ver con Jehová. Para muchos comentaristas eran verdaderos demonios aquellos que eran adorados por los vecinos de judíos. Entonces, esa adoración de entes malignos lleva al fracaso a todas esas naciones. Pero también ellas contaminaron al pueblo de Dios. El pueblo de Dios se dejó contaminar. De muchas maneras. De la manera más grotesca, cuando permitían que esa idolatría permeara al pueblo y el propio pueblo practicara esas costumbres paganas. Por ejemplo, el sacrificio de los recién nacidos a Moloch. O la práctica de la prostitución sagrada en los templos. Algo muy común para las naciones paganas vecinas de Judá, pero completamente aborrecible delante de los ojos de Dios. En otros casos no fue así. En otros casos mantenían, entre comillas, su fidelidad a Jehová y su fe en la religión mosaica, pero mezclándole a Dios con ritos de carácter pagano. Por ejemplo, la adoración en lugares altos. En los lugares altos muchos sí practicaban la adoración a dioses falsos, pero muchos judíos no. Muchos judíos adoraban a Jehová en lugares altos. Pero eso era abominable delante de Dios, que había determinado ser adorado únicamente en Jerusalén, en el templo. Y al no adorar a Dios en el templo, ellos estaban cometiendo un sincretismo religioso, una mezcla de elementos bíblicos verdaderos con elementos paganos malignos. Y de esa manera su religión sincrética arrastra a la nación a su fracaso espiritual, pero también representa el fracaso económico, político y social de los pueblos vecinos junto con el pueblo judío. Ya en los versículos 33 al 48 va cambiando el panorama. Realmente estos capítulos pertenecen ya al segundo tomo de Ezequiel, que ya dijimos que en este caso está combinado con el primer tomo. Y en estos capítulos 33 al 48 se habla ya de las promesas de restauración. Aquí es importante llamar la atención a 2 elementos. Primero, Jehová ha hecho
un llamado de atención muy severo al pueblo por su infidelidad. En el doble sentido de un completo abandono de Dios por seguir ritos paganos o de combinar la adoración a Dios con ritos paganos. Sincretismo religioso. Pero hay esperanza. Hay esperanza. Y el profeta vislumbra y profetiza las promesas que Dios tiene para su pueblo de restauración. Estas promesas van a llevar como consecuencia que realmente se considera a Ezequiel el fundador de la religión judía, del judaísmo, propiamente dicho. Porque hasta ese momento, hasta el momento en que inicia el ministerio de Ezequiel, el judaísmo era una religión étnica, circunscrita únicamente al límite geográfico de Judea. Ya sus vecinos, los israelitas, las otras tribus que habían sido parte del pueblo de Israel, pues habían sufrido su propio castigo y habían sido deportados y se habían mezclado con los pueblos paganos y desaparecido, perdido su identidad como un pueblo de Dios, y ahora quedaba solamente Judá con el remanente de las tribus, aquellas que habían logrado emigrar a Judá y ahora formaban el pueblo de Dios. Y es ese pueblo de Dios que, a pesar de su sincretismo, a pesar de su defección hacia la idolatría, ahora es combinado por el profeta a regresar a la completa fidelidad a Jehová con la promesa de restauración. Es interesante porque, aunque no lo dice de esa manera, podemos encontrar en el libro de Ezequiel los gérmenes o las raíces, mejor dicho, de lo que más tarde será el concepto que manejó Jesús con mucha frecuencia en su predicación, el concepto del reino de los cielos. Es más, algunos comentaristas piensan que el concepto clave del libro de Ezequiel es la soberanía de Dios. Y es que Ezequiel nos habla de un Dios ya no de un pueblo, de un Dios ya no de una raza, de una etnia, sino ahora del Dios de la historia, del Dios que maneja imperios y pueblos pequeños y nos va conduciendo por el cauce de los acontecimientos históricos hacia donde quiere llevarlos. Algo que en ese momento pues el profeta no vislumbra por completo, pero que va preparando la idea de lo que será más adelante la expectación mesiánica, es decir, la llegada del Mesías. La llegada del Mesías, que para la época de Jesús ya era una verdadera necesidad imperativa en gran parte del pueblo judío. Por eso cuando Jesús habla del reino de Dios, ellos lo reciben con mucha receptividad, lo reciben con mucho entusiasmo, lo reciben y abrazan la fe de Cristo con muchas ganas, porque ya están preparados. Desde Ezequiel se va preparando la idea con 400 y tantos años de anticipación, se va preparando la idea de un reino de Dios. De un reino de Dios que para unos era la restauración económica, política y social del pueblo judío, constituyéndose como nación hegemónica, no solo en la zona, sino en la tierra. Esa era una visión, pero otros tienen una visión más espiritual del reino de Dios, y sobre todo en el capítulo 18 de Ezequiel se ve del reino de Dios como la opción de los individuos por seguir a Jehová, en donde la responsabilidad personal está por encima de la responsabilidad del pueblo. Porque Ezequiel lo que nos dice en términos generales es que se acabó la época en que la salvación era por pertenecer a una nación. Se acabó la época en la que el ser judío era automáticamente ser parte
el pueblo de Dios. Ahora, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, cada quien responderá por su propia conducta delante de Dios, por sus buenas o malas decisiones delante de Dios, sea de la raza que sea del pueblo que sea. Porque ahí viene un concepto que vamos a ver con más calma en la próxima lección, un concepto muy importante, el concepto de la Shekinah, o Shekinah. ¿Qué es esto? La gloria de Dios que se ha de manifestar de manera universal. Para decirlo de otra manera, la universalidad de la gracia. Mis amados hermanos, pues tomen nota. Espero que ya hayan tomado nota de la estructura del libro, cómo va. En la próxima lección desmenuzaremos cada uno de esos apartados y nos iremos preparando ya para la conclusión final. Lean el libro con mucho cuidado, con mucha calma, sobre todo pónganle mucha atención cuando lleguen a un pasaje que hable de la gloria de Dios. No olviden que para muchos comentaristas, Ezequiel tiene como idea clave la soberanía de Dios. Definitivamente es uno de los conceptos básicos del libro. Sin embargo, es probable que el concepto más clave sea precisamente este. Cómo Dios se glorifica en los sucesos de la historia de la manera menos imaginable para la mente humana. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por este libro de Ezequiel. Permite que a pesar de lo críptico que es, tu Espíritu nos permita vislumbrar en él lecciones que han de fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra comunión contigo. Y sobre todo, vislumbrarte como Dios de la historia, para descubrir que en los acontecimientos de hoy, en lo que vivimos día a día, tú estás presente, preparándonos como Ezequiel trató de preparar a su pueblo para ser una nueva humanidad que encabezada por Cristo formemos tu verdadero reino, ese reino que día a día clamamos que vénganos. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos y en tu Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.